Hola, bueno, a nosotros nos tocó hablar acerca de Johann Heinrich y mi equipo está conformado por Heidi Ortega Rangel, Esperanza Camacho Álvarez. Orlando Colín Carvajal. Biografía y contexto histórico de Enrique Pestalozzi. Enrique Pestalozzi nació en una ciudad en Suiza llamada Zúrich en el año de 1746. A su corta edad, su padre, que era un reconocido cirujano, muere, dejándolo solo con su madre a la edad de 6 años y su abuelo materno. Pestalozzi, desde muy temprana edad, siempre vio importante la educación. Por esto, se inscribió en un colegio prestigioso de la época cuando tenía 15 años, el cual contaba con una educación básica, pero le ayudó a aprender hasta dos idiomas, el cual fue hebreo y griego. Pestalozzi recibió mucha influencia de su abuelo, ya que era un pastor. Él lo acompañaba a las distintas aldeas de campesinos feligreses, donde se dio cuenta que una de las razones por las que su país estaba en un nivel bajo era por la educación. Los niños comenzaban a trabajar desde muy temprana edad y esto les impedía que consiguieran una mejor calidad de vida. Por lo tanto, decidió estudiar derecho, política, para poder cambiar esto. Aunque al inicio creía que lo que él debería de estudiar o debería hacer con su vida era ser pastor, igual que su abuelo. Después, cuando Pestalozzi terminó sus estudios, al salir al mundo, la época estaba siendo muy influenciada por las obras de Rousseau, pero lo cual fueron prohibidas en Suiza, ya que pensaban que esto eran muy radicales y ocasionarían que las personas quisieran tomar o cuestionar por qué los actos políticos. Fue entonces cuando en su juventud Enrique Pestalozzi se unió a una sociedad llamada Helvética, la cual lo nombró o le dio el apoyo para que pudiera publicar en su periódico, ya que sus publicaciones eran sobre corrupción, cambios radicales y más. Se ganó muchas enemistades políticas, lo cual impidió que él siguiera o continuara su carrera que había estudiado en la política. Por lo tanto, después de eso, el periódico cerró, pero él se mantenía en esta organización. Después siguió el consejo de un gran amigo que le dijo que debería de comprar una granja y así mismo poder trabajarla. Eso fue lo que hizo. En ese mismo año se casó y tuvo un hijo. Después de eso, la granja no fue lo que esperaba. La tierra no podía cultivarse o no era fértil, lo cual le llevó a una decadencia económica a él y a su familia. Fue cuando entonces surgió la idea de que podía convertir su propiedad en una escuela industrial, lo cual fue una gran idea al comienzo durante 5 años, pero después de eso vio que no era sustentable económicamente y tuvo que cerrar. Con estas deudas y con esta quiebra que presentaba, decidió enfocarse de lleno a sus recursos literarios, publicando varias obras, las cuales no recibieron aquel nombramiento, aquella atribución que él esperaba. Pero él siguió escribiendo durante varios años. De hecho, en un viaje a Alemania, donde conoció a un gran filósofo, él le dijo, yo apoyo tus ideas, así que creo que deberías seguir continuando con tus escritos, tus publicaciones. Y eso fue lo que hizo. Al regresar a su país, escribió por 3 años un libro que se llamaba Mi investigación. Este fue bueno, muy bueno para él lo consideraba su mejor obra, pero para las demás personas no lo fue así. Por lo tanto, volvió a caer en bancarrota. Después de ello, Pestalozzi no sabía qué era lo que provenía en su futuro. Fue cuando entonces, en 1799, con los cambios de la Revolución Francesa y Ilustración, se le concedió
el permiso de poder dar clases en un orfanato en la ciudad de Stans. Fue cuando entonces él pudo sentir esa libertad para expresarse y poner en práctica todas sus habilidades. Y eso fue lo que hizo. Al llegar a ese castillo, luego se notó su gran determinación y sus grandes ideas, cambiando el sistema y haciendo que sus alumnos subieran de nivel y así ganarse un renombre. Fue cuando entonces fue contratado en diferentes lugares, aunque en algunos no fue lo que esperaba, así que tuvo que salir. Pero el cambio ya se notaba. Su crisis económica ya no era buena, ya no era mala más bien, ya era mejor. Ahora, cuando surge todos estos conflictos de la época, Pestalozzi decide abrir algunas escuelas, donde no solo enseña a niños que tengan dinero, sino que enseña a niños con pobreza, enseña a niños sordomudos, entre otras. Fue cuando entonces, en 1827, él muere. Pero para ese tiempo, Suiza ya se consideraba como uno de los primeros países en acabar con el analfabetismo, dándole así un gran renombre y todo gracias a sus aportaciones y a sus predecesores que lo hicieron posible. 2.3. Definición de la educación. Johann concebía la educación como mixta, moral y religiosa, partiendo de lo simple a lo complejo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando se aprende a leer, ya que partimos desde el kinder, donde te enseñan quizás las letras, las vocales. Después, una vez entrando a la primaria, quizás te enseñan a unir dos letras, a formar palabras, a formar sílabas, a hacer oraciones. Y poco a poco tú vas sabiendo el sonido de quizás de ciertas letras, y es ahí donde tú empiezas con una lectura quizás un poco más avanzada, pero partiendo de lo simple. Empezaste quizás sabiéndote las vocales, pues el abecedario, y así, ya que él decía que se parte desde un punto básico, un punto simple, para poder llegar a algo un poco más complejo. Otra cosa que él decía es que debía educarse de forma libre y en contacto con la naturaleza, además de relacionarse con otros y no estar aislado. Esto quiere decir que para él era muy importante que existiera una convivencia, es decir, no solo estar tú sentado escuchando a un profesor, sino tener a compañeros, poder relacionarte, poder compartir tus dudas, tus preguntas con las demás personas, y no solo quedarte con lo que aprendiste en clase, sino poder explorar y conocer un poco más acerca del tema. Él concebía a la madre como la primera educadora, ya que en el hogar es donde se aprenden los primeros conocimientos éticos y morales. Esto es algo que nos recalcan hasta hoy en día en la escuela, ya que sabemos que ahí no es donde nos inculcan valores, sino los valores los traemos desde casa. Sabemos que si tú eres un niño grosero, si tú eres un alumno quizás muy aplicado, un alumno respetuoso, un alumno responsable, esto no depende de la escuela, depende de cómo te educaron tus papás, del medio en el que te relacionaste, de si te trataban bien, te trataban mal. Claro que conforme pasa el tiempo, pues nosotros mismos vamos decidiendo cómo comportarnos. Una vez que llegamos a cierta etapa, nosotros mismos decidimos qué hacer con nuestra vida, con lo que sabemos, con lo que conocemos. Pero cuando eres pequeño, tus padres son la primera instancia para tener esos valores, ese respeto, esa responsabilidad que reflejamos dentro de una escuela. Decía que el maestro solo debe ser un guía, pero es el niño de quien debe nacer la curiosidad por aprender nuevas cosas. Es decir, que es el maestro quizás quien te guiará
a las nuevas actividades, a los nuevos temas que quieras aprender. Pero él, más allá de solo aprender y de conocer algo, era más bien que a ti te interesara, que tú estuvieras abierto a conocer más cosas y que quisieras experimentar cosas nuevas, que quisieras aprender, pero que ese primer curiosidad saliera de ti y no de un profesor. Y otra cosa muy importante que él decía es que se aprendía haciendo. Es decir, que para poder aprender de mejor manera tenías que hacer las cosas y no solo escucharlas o leerlas, sino más bien hacer las actividades, hacerlas dentro o fuera de la escuela y no solo quedarte con lo básico que aprendiste, sino tú ponerlo en práctica en tu familia, en tu comunidad, en tu entorno. 2.4. Pedagogía naturalista. Explica que los niños deben de aprender explorando, teniendo contacto con el mundo natural y experimentando. Esto traerá un aprendizaje significativo. Esto quiere decir que para él, más allá de solo quedarte con lo que aprendiste, tenías que ponerlo en práctica. Es decir, los conocimientos que tú hayas adquirido dentro de la clase o con tu profesor deberías de ponerlos en práctica, ya sea con tu familia, dentro de tu entorno social, y que no solo se quedara en algo más que aprendiste, sino algo más que exploraste más a fondo y tú mismo obtuviste quizás otros conocimientos que no sabías, pero explorando y conociendo más acerca del tema. Juan Henry Pestalozzi nació en 1746 en Zúrich, Suiza, y murió en 1827. Fue un pedagogo, educador y reformador. ¿Cuál era su teoría de Pestalozzi? Defendía la individualidad del niño y la necesidad que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno, más que para impartir conocimientos. ¿Qué quiere decir? El maestro tenía que ir preparado con sus clases para un desarrollo integral, no para impartirles conocimientos. Aportaciones a la educación preescolar que hizo Pestalozzi fue la socialización. El niño tenía que socializar con sus compañeros de la misma edad, con su maestro, para que fuera adquiriendo un lenguaje. También se hizo la actividad por medio del juego. El niño a la vez se divertía, socializaba, interactuaba con sus mismos compañeros. Ejercitación del dibujo. El niño, por medio del dibujo, ejercitaba su mano para después lograr no se le dificultara la escritura. Ejercitación del lenguaje. Por medio del lenguaje, el niño iba adquiriendo más vocabulario y para luego la facilitación de la lectura. Ejercicios corporales combinados con los cantos. Por medio de estos ejercicios el niño meneaba su cuerpo, tenía más coordinación, aplaudía, brincaba y además aprendía nuevas cosas, nuevas canciones, nuevas palabras. La familia. Dice que el niño familiarizaba con la mamá para posteriormente irse a la escuela y ya tenía un mayor lenguaje. Los números. Aprendía por medio de objetos, a lo mejor con objetos, nombres, y a lo mejor por unidad, 1, 2. A lo mejor también el maestro les pedía plastilina para que interactuaran, pues fueran aprendiendo los números, cómo hacerlos, y a la vez aprendían el lenguaje y iban memorizando las letras. ¿Cuál es el método de Pestalozzi? Es un método lógico, basado en la concepción analítica y sistema de enseñanza
y aprendizaje. La intuición global. Decía Pestalozzi que él quería enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales. Que el niño fuera aprendiendo los nombres a lo mejor de sus compañeros, de los objetos, cómo se llamaban, y a la vez ir agrupándolos por una unidad, 2 unidades. Enseñar al niño por medio del dibujo. Por medio de él ejercitaba su mano para después se le facilitara la escritura. Los números. El maestro le enseñaba los números por medio de tablillas, donde ellos hacían sus números y a la vez aprendían las letras y iban memorizando los números. El nombre, los nombres de los objetos. Y ellos fueron identificando posteriormente pizarrón, banca, piso. No se les dificultara los nombres. Gracias.